Bien, ahora vamos a ver los glóbulos rojos, también llamado eritrocito o también llamado hematíes. Es lo mismo, glóbulos rojos, eritrocitos, hematíes es lo mismo. Aquí le vamos a colocar hematíes. Puros sinónimos, ¿ya? El eritrocito, vamos a ilustrarlo. Es una célula anucleada, o sea, que no tiene núcleo, ¿ya? Aparte, respecto a su morfología, es bicóncavo, ¿ya? Su morfología es bicóncavo, no tiene núcleo y es de esta forma, ¿no? Esto es bicóncavo, una concavidad y otra segunda concavidad, ¿no? Y no tiene núcleo, ¿no? Y sus dimensiones, según sus dimensiones, mide entre 7 a 8 micrómetros, ¿ya? De 7 a 8 micrómetros. En el centro de 0,8 micrómetros, ¿ya? Y en la periferia mide 2,6, ¿ya? 2,6 micrómetros. Entonces, bicóncavo, no tiene núcleo, funciones, y mide de 7 a 8 micrómetros. A esto se le llama, ¿ya? A esto se le llama la famosa regla del histólogo. La regla del histólogo. ¿Por qué? Porque podemos comparar al eritrocito. Aquí tenemos un eritrocito con su centro pálido. Y aquí podemos encontrar otra célula, X, que por ejemplo puede ser un neutrófilo, ¿ya? Y comparar según el diámetro, según las dimensiones del eritrocito, que es de 7 a 8 micrómetros, calcular el tamaño de la célula vecina, ¿no? A eso se le llama la regla del histólogo. Perfecto. ¿Qué más podemos añadir al respecto del eritrocito? Se usa para su observación en laboratorio, ¿ya? A lo que se llama la tinción de Romanowski, ¿ya? La tinción de Romanowski modificada, que consiste en lo siguiente, ¿ya? Para que los extendidos de la sangre consiste en una mezcla de azul de metileno, ¿ya? Azul de metileno con azules emparentados, y eosina. Bien, entonces son estos tres colorantes que se hace en lo que se llama la tinción de Romanowski modificada. Gracias a ello vamos a poder colorear las siguientes células, ¿no? Vamos a tener al glóbulo rojo y dos grupos importantes de los glóbulos blancos, que serían los granulocitos y los agranulocitos, ¿ya? Los granulocitos son los siguientes: los neutrófilos, los eosinófilos y basófilo. Bien, esos son los tres granulocitos que gracias a esta tinción van a poder
colorear los gránulos que tienen en su citoplasma. Ya, una cosa es la coloración de su núcleo, que es este, en el ejemplo del neutrófilo, y los granulocitos que están en su citoplasma, ¿no? Esos gránulos que están en su citoplasma es coloreado por esta tinción de Romanowsky. ¿Ya? Vamos a explicar eso con más detalle más adelante. ¿Ya? ¿Cuáles son los agranulocitos? Serían los linfocitos y los monocitos. Bien. El glóbulo rojo es teñido por tinciones ácidas, ¿no? Colorantes ácidos. Un colorante ácido como es la eosina. Ya, o sea, que va a colorear de color rojizo al glóbulo rojo y también al eosinófilo, pero a sus gránulos, a los gránulos del eosinófilo. Bien, esos detalles en respecto al laboratorio de un extendido de gota gruesa, ¿no? Para ver los componentes sanguíneos. Bien, vamos a hablar ahora respecto a la forma del glóbulo rojo, ya, a la forma del glóbulo rojo o eritrocito o hematíes, como quieran llamarlo, ya, que recuerdan que es bicóncavo, así, ya. Entonces esta forma del glóbulo rojo o eritrocito, ya, está mantenida por proteínas, ya, proteínas de membrana, que están asociadas, ya, que están asociadas ¿a quién? Al citoesqueleto. Bien. Entonces, la membrana celular del eritrocito, que es lo que voy a marcar aquí, esa sería la membrana celular del eritrocito. Aquí tenemos el eritrocito, voy a remarcarlo mejor. Ya, y aquí está apuntando en un cuadro lo que es la membrana celular del eritrocito. Vamos a hablar de la membrana celular, ya, de la membrana celular, ya, ¿de quién? Del eritrocito, y que esta membrana celular típica, o también, bueno, que está conformado por una bicapa lipídica típica, ya, una bicapa lipídica típica que contiene dos grupos de proteínas, ya, importante, que contiene dos grupos de ¿qué? De proteínas, ya, que son las proteínas de membrana. Unas son, voy a hacerlo con este color, que son las integrales, y dos, las que son periféricas. Entonces, teniendo ya estos dos grupos importantes de proteínas de membrana, tenemos que conocer cuáles son las proteínas integrales y cuáles son las proteínas periféricas, que gracias a ellas el eritrocito mantiene su forma peculiar y característica, ¿no? Entonces, son las siguientes. Tenemos dos proteínas integrales, y tenemos 6 proteínas periféricas. La proteína integral sería una de ellas, la glucoforina C, así se escribe, glucoforina C, glucoforina C, que esta es de la familia de las proteínas transmembrana, llamadas glucoforinas, que permiten la adición de la membrana celular a la proteína del citoesqueleto. Bien, o sea, que va a permitir la adición al citoesqueleto. La glucoforina C. La segunda proteína integral sería la proteína de banda 3. La proteína de banda 3. ¿En qué consiste esta proteína de banda C? Esta es importante porque va a fijar ¿a quién?
va a fijar a la hemoglobina. Ya va a fijar a la hemoglobina y actúa como sitio de anclaje de adición para las células, para las proteínas del citoesqueleto, mejor dicho. ¿Ya? También va a tener la misma función que la anterior, anclaje al citoesqueleto, pero la de banda 3 también va a permitir la fijación de la hemoglobina, que es muy importante esta proteína. Entonces tenemos esas dos proteínas integrales. Ahora vamos a ver las 6 proteínas periféricas, que serían las siguientes. La 1, la espectrina. ¿Ya? La espectrina, tenemos la aducina, 3, tenemos la anquilina, 4, tenemos la tropomiosina, 5, tenemos las de banda 4.9, 4.2 y 4.1, ¿ya? Las de banda, la 4.1, la 4.2 y la 4.9. Y por último, número 6, tenemos la actina. Bien, entonces estas son las 6 proteínas periféricas y las 2 proteínas integrales que van a estar inmersas a lo que es el esqueleto, al citoesqueleto del glóbulo rojo, para poder permitir su forma, su consistencia y no sea modificado, ¿no? O sea, las integrales, por ejemplo, aquí vamos a poder esquematizar un poco lo que es la membrana celular. Aquí tenemos una bicapa lipídica, ahí está, una bicapa lipídica. Esto va a representar la membrana celular del eritrocito, ¿ya? Su membrana celular. Entonces, estas proteínas integrales, por ejemplo la glucoforina C, va a estar íntegra en todo el extremo de la membrana celular, así. Esto va a representar la glucoforina C, ¿ya? Y acá otra que es la de banda 3, ¿no? Entonces van a estar integrando la mayor parte de lo que es la membrana celular, y las periféricas van a estar dentro. Ya aquí tenemos lo que es intracelular, y esto es extracelular. Ven que las integrales se puede ver en la región intracelular y también en la región extracelular. En cambio, las periféricas solo van a estar alrededor de la periferia, pero solo en el intracelular, y van a poder conectar lo que es las integrales. Las periféricas van a conectar las integrales para poder tener un anclaje, puedan sostener la forma del eritrocito, ¿no? Los leucocitos se subclasifican en 2 grupos. ¿Según qué? Según los gránulos específicos que tengan o no tengan, o sea, si presentan o tienen ausencia de gránulos específicos, ¿no? Según si o no tiene gránulos específicos. Bien, ¿y cuáles son esos grupos? Esos 2 grupos serían los granulocitos, y los agranulocitos. Bien, los granulocitos son neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Y los agranulocitos
son los linfocitos y los monocitos. ¿En qué consiste esto? Granulocitos y agranulocitos. Que los granulocitos son los que presentan, aquí un ejemplo de los granulocitos y un ejemplo de los agranulocitos, que también son llamados polimorfonucleares, ¿ya? Y los mononucleares. Bien, un ejemplo de los granulocitos es simple, poniendo en ejemplo a lo que es el neutrófilo, que tiene un núcleo con lobulaciones, con múltiples lobulaciones, pueden ser de 2 a 4, ¿no? Aquí le vamos a dibujar 3, bien, unidas por unas hebras de conexión. Entonces este sería su núcleo y ahí está el citoplasma del neutrófilo. Entonces denomina polimorfonucleares porque tiene más de un núcleo, ¿ya? O tiene una morfología bilobulada, también podríais decir, o trilobulada. Y granulocitos porque va a presentar en el citoplasma gránulos específicos, ¿no? En cambio, en los agranulocitos mononucleares va a tener solo un núcleo grande, ¿ya? Un núcleo grande, por eso le llama monocitos, solo uno, ¿ya? Y en este no va a haber granulocitos, por eso se le denomina agranulocitos. Bien, luego, no obstante, tanto los granulocitos como los agranulocitos poseen gránulos inespecíficos, ¿ya? Estos sí tienen ambos. Ambos tienen gránulos inespecíficos azurófilos. En este caso, ¿qué dijimos? Que los gránulos específicos solo los tienen el grupo de los granulocitos, pero no se encuentran en los agranulocitos, ¿no? Pero estos gránulos inespecíficos azurófilos se presentan en los dos. Bien, que corresponde simplemente a los lisosomas. ¿Ya? Son organelos encargados de digestión, ¿no? Enzimática. Se van a encargar de catabolizar componentes, moléculas, en el interior de la célula.